Abogada Lisette Casedine, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Usted abogada, asesora de Mamá Cultiva, asesora Sí, legal. yo Buenísimo. soy no solamente asesora legal, yo soy activista por el uso del cannabis medicinal, soy Ajá. usuaria, soy paciente sobreviviente de cáncer y bueno, realmente es muy largo, ¿verdad? Queremos que nos ilumines un poco. La ley 6007 está vigente, Está vigente la ley que es una 6007, ley que establece el estudio y el uso del cannabis medicinal. que es para el estudio del cannabis medicinal realmente, pero si vamos en puridad, ¿verdad? O sea, ahora te voy a hablar como abogada, Sí, porque sí. hay dos facetas de mi persona, ¿verdad? Sí, buenísimo. Una como paciente y como usuaria, Sí. y como usuaria se contrapone a mi labor como abogada, ¿verdad? Porque como abogada yo no puedo desconocer la ley 1340 del año 88, que es la ley vigente en este momento, que es la ley que dice que por tener una planta en tu casa, sos pasible de 5 a 15 años de prisión hasta 20 años de prisión, ¿verdad? ¿Esa ley es cuál? La ley que La establece ley hechos punibles de narcotráfico. 1340 del año 1988. La ley 1340 está vigente. Sí. La ley 1340 es una ley penal, la ley 6007 es una ley civil. A ver. Eso es una gran diferencia. Sí. Voy a tratar de hablar en términos que la gente entienda, ¿verdad? Que los no leguleyos Sí. entiendan. En este momento, en Paraguay, hay una ley que dice que si vos tenés una planta de marihuana en tu casa, y hablo marihuana porque en realidad marihuana no existe, el Claro, término cannabis. científico es planta de cannabis, Sí. y que tiene tres tipos, ¿verdad? Sativa, indica y ruderalis. Cualquier persona que tenga una planta en su casa está sujeta a la ley 1340, y la ley 1340 dice que vos por plantar estás, estás condenado Sí, está básicamente. cometiendo un hecho punible. Sí. No, estás condenado Sí. básicamente porque hay algo que se llama, que es totalmente punible, porque no hay ninguna manera en que vos digas no tengo una planta si sí tenés una planta. Entonces, al tener una planta, sí, ya sos punible según la ley 1340. Vos sos culpable según la ley 1340 por plantar. Y si tenés una planta, te podés ir de 5 años a 15 años. Esa es la realidad. Y eso hay que ser muy honesto y sincero desde nuestras organizaciones a decirle a las personas que están activando, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros no podemos ser responsables de algo que yo siempre dije, tanto desde el observatorio como desde la organización Mamá Cultiva Paraguay, en todas y Sí, a cada ver, doctora, una, disculpame, te voy a interrumpir un ratito, ¿sí? sí, El artículo para avanzar con esto, porque 30 y sí, 33, el 33 dice, el que sí, sembrare, cultivare, 30 y 33, cosechare o recolectare sí señor, plantas que sirvan para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas. O sea, está bien, no dice cannabis, dice la planta que vos utilizás para eso. Si le das otro uso, yo entiendo que no estás violando este artículo. O sea, no estás cometiendo este hecho punible. cuando dice plantas para, se refiere a cualquier Sí. planta que pueda ser Bueno, utilizada está bien. para ese uso. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no, o sea, en realidad lo que salió del cannabis de la lista 4 de las sustancias estupefacientes, ¿verdad? Entonces seguimos dentro de la tipicidad, somos típicos. En derecho penal se llama tipicidad cuando es el propio así. Te encontraron con las manos en la masa, eso se llama tipicidad, es típico. Sí. El que plantare, Bueno, recolectare. está bien, está bien. Pero bueno, de todas maneras hay una ley posterior que establece el uso de esta planta con fines medicinales. La ley 1007 está vigente. Totalmente, Bueno, sí, totalmente, pero bueno, una ley administrativa. Y esa ley también tiene decretos reglamentarios, ¿verdad? sí. Y ahí está nuestra lucha, justamente ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha es que nosotros, los usuarios medicinales, podamos plantar y podamos decidir cómo utilizar esta planta de la mejor manera para nuestras dolencias.
Por eso fue la ley, en realidad fue la ley, porque fue una ley ya del Congreso que fue vetada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que fue la ley del autocultivo. Sí. La 6.600. Porque ahí a nosotras, y me refiero a nosotras mamás o nosotras pacientes, porque yo soy paciente, no soy mamá de un paciente, gracias a Dios, soy paciente yo, pero justamente nosotros queremos que nos proteja la ley y que a las personas como nosotros podamos acceder a la medicina sin ser criminalizadas. En este momento la ley nos criminaliza. La ley nos criminaliza y el que vetó la ley que nos descriminalizaba, el Ejecutivo. No fue el Congreso, no fue la Senat, no fue el Ministerio Público. No, pero a ver. Es más, el Ministerio Público, yo te voy a contar algo, en forma muy personal. Soy... No, doctora, pero disculpame un segundo. Yo entiendo lo que vos me decís, que hay una ley que es anterior que dice que el que tiene una planta que puede ser utilizada para la producción de drogas comete un delito, encima un crimen, encima gravísimo, ¿verdad? Gravísimo. Bueno, y no distingue si tenés 10 hectáreas o una, ¿verdad? O una planta, ¿verdad? Es una ley arcaica también, pero bueno, vamos por partes. Pero Está está esa ley. vigente. Pero sí está bien, pero si hay otra ley que dice cómo se va a utilizar esa misma planta con fines medicinales o científicos, esa ley es posterior. No se puede aplicar el artículo 33 de la ley de drogas sin tener en cuenta una ley posterior que está vigente. Y sí, lamentablemente la ley posterior que está vigente también está reglamentada por decretos. No, pero el decreto no modifica la ley. El decreto no puede modificar la ley. No, correcto. Era correcto, eso el decreto no modifica la ley. El decreto lo que hace es reglamentar la ley. Sí. Lisset, Totalmente. Una consulta, porque justamente el Congreso sí tenía intención, al menos en la Cámara de Diputados recuerdo muy bien, de llevar adelante este veto y aceptar el veto, pero no, al no reunir los votos, esto quedó firme. Y lo que decía era, en uno de los artículos, dice, no serán punibles la siembra, el cultivo, la cosecha, ni el procesamiento posterior de plantas de cannabis, siempre que la persona o su representante legal lo haga en un inmueble autorizado por la Senat y cuente con certificación. Al final, correcto, ese es el proyecto de ley que yo misma he redactado. Les invito a leer todo lo que es anterior a la ley, que es la justificación de la ley. Son más de 30 páginas. Les invito a leer. Y eso realmente nosotros ya con el propio Ministerio Público, la propia Fiscalía, los encargados de perseguirnos, estaban tratando de modificar esa ley. Y ahí otra vez nos vamos. Justamente por eso es lo que yo quiero hacer sentir esta voz, ¿verdad? No nos traten de polarizar. Nosotros no estamos en el medio de los buenos y los malos. El único malo en este momento es la ley. El único villano en este momento es la ley. Ese es el punto, esa es la realidad. El villano es la ley. ¿Y quién no quiere que se modifique esa ley en este momento? Perdón, pero el Ejecutivo. Porque cuando nosotros... Una preguntita, doctora. Acá dice el tuit de Mamá Cultiva. Juan Carlos Cabezudo siempre trabajó a cara descubierta a favor de las personas que requieren el aceite medicinal. O sea, él se sabía que él tenía este emprendimiento. De hecho, nosotros tuvimos un convenio con la Granja Madre. Nosotros no vamos a negar eso bajo ningún punto de vista. Nosotros no somos personas traicioneras. No vamos a negar eso. Hemos tenido un convenio con... Bueno, pero para Carlos tener Cabezudo. esto, él había comunicado esto a las autoridades. al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud. Hemos comunicado en conjunto ¿Perdón? a las autoridades. Hemos comunicado en conjunto a las autoridades. Por eso. Entonces, hay un principio de que esto es legal si está la ley la S1007 vigente. Así mismo, exactamente. Y justamente por eso te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Nosotros no tenemos... Pues yo no voy a hablar en forma irresponsable. ¿Entendés? Yo no puedo hablar en forma irresponsable porque yo no tengo la información suficiente de por qué se hizo la intervención y que cuáles son los cargos contra Juan Carlos Cabezudo. Y además tampoco tengo ninguna comunicación ni de Juan Carlos Cabezudo ni de quiénes son sus abogados en este momento. No sabemos quién le defiende, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada.
Sí, estamos tratando de Nada, hablar yo no también. sé nada. Sí. Y justamente por eso te digo, yo en este momento hablo como presidenta del observatorio, como Sí. asesora jurídica de Mamá Cultiva, como miembro de la CANAPI, diciendo realmente, bueno, basta, pero basta contra quién, basta contra quién, y acá está el punto más importante, basta contra quién, basta contra esa ley que solamente es útil para la corrupción. Basta contra esa ley, pero nosotros no podemos agarrar y crucificar al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, si ellos, yo ya dije eso también, ¿verdad? Hoy, y ya dije varias veces en varios medios, nos están tratando de polarizar. Si vamos a ir realmente por el imperio de la ley y por lo que dice la ley, los policías de la comisaría tenían que estar encima de mí, encima de mi casa, encima de todo. Y realmente estamos tratando de trabajar, estamos tratando de hacer algo bueno y estamos en comunicación constante, tanto de Mamá Cultiva como del observatorio, con el Ministerio Público, y incluso nos hemos reunido con la ministra de la Senat. Estuvo a mi lado el presidente Pero, de la CANAP, doctora, el señor discúlpame, Juan Carlos Fischer. discúlpame, hay algo que no estoy entendiendo un poco en el razonamiento jurídico que me estás planteando, ¿verdad? Artículo 6 dice de la ley 6007. La autoridad de aplicación autorizará la importación de productos derivados de cannabis y tendrá la facultad de realizar las acciones que fueran requeridas. La importación de plantas y semillas de cannabis serán autorizadas por la autoridad de la aplicación, bla, 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 ¿verdad? A tu Sí, criterio, eso señor. no modifica el artículo 33 de la ley de drogas, siendo una ley posterior. Es una ley civil. Pero no existe eso, doctora, ley civil y ley penal. La ley lo que dice es, dice, esto está prohibido y esto está permitido. Del momento que está permitido algo por una ley de la República, Tenés toda la deja de razón. ser delito. Pero bueno, pero tiene que estar autorizado. O sea, No, espera, eso yo no sé, si no, está no, no. autorizado o no, realmente Y, desconozco, bueno, ¿verdad? y justamente por eso te digo, te voy a decir una cosa, Sí, yo como paciente te voy a decir, sí. a mí me metieron, voy a ser hiper así honesta con ustedes, Mm. a mí me llegaron a meter fentanilo, a mí me llegaron a meter morfina como si fuera caramelo. Sí, no entiendo qué tiene que ver Esta eso con es lo que una estamos hablando. realidad. Y eso, ¿sabes por qué? Eh. Porque en este momento el fentanilo y la morfina tienen menos problemas que el cannabis. ¿Por qué? Porque Princumac, cuando hizo su reglamentación, dice que los profesionales que van a recetar cannabis tienen que hacer un reporte cada 3 meses. La gente que me daba morfina no tiene que hacer reporte cada 3 meses. A eso voy, o sea, realmente voy que hay un problema de fondo mucho, mucho, mucho más grave de lo que la gente está hablando. Nosotros hicimos un amparo, nosotros hicimos inconstitucionalidad, nos han rechazado in limine, sin ni siquiera discutir el fondo de la cuestión. Hace 3, 4 años nos han rechazado recursos jurídicos. Nosotras hemos encontrado unas personas que nos han abierto las puertas, tanto en el Ministerio Público y para tratar justamente de cambiar la ley, porque la ley es la que nos está poniendo contra la espada y la pared. Y la ley ahora mismo a los únicos que les está ayudando es a las personas que están con el narcotráfico o con las otras mafias enormes que son mafias financieras. Lisette, una consulta. En marzo de este año salió una resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria por la cual se establecían los lineamientos para el registro de profesionales médicos y pacientes en el Registro Nacional de Usuarios de Sí, Productos. Bueno, ¿en qué así ayudó mismo, y eso? nadie se va a inscribir nunca. Porque no Si conocen. la propia DINAVISA dice que el médico tiene que hacer un reporte cada 3 meses. Estamos en serio, estamos en pandemia, no estamos muriendo todos. O sea, o sea, el Y la paciente que gente, vaya a hacer ese reporte con dificultad. y sí, por supuesto, porque nosotros, o sea, como pacientes no podemos inscribirnos sin tener un profesional médico que nos dé por supuesto, El que visto bueno. nos haga el tratamiento, ¿verdad? Mm. ¿Y qué pasa? La ley le obliga
que al que me da el tratamiento con cannabis tenga que hacer un reporte cada 3 meses. Con fentanilo no lo están haciendo. Entonces, Con fentanilo no lo están haciendo. O sea, realmente estamos hablando de cosas que carecen de toda lógica, ¿cuál según es la nuestro punto de salida vista. acá, Lisset? ¿Volver a plantear otro proyecto o que Para corrija? nosotras es que realmente es lamentable, porque nosotras estábamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y hasta con la Senat hemos trabajado para presentar en menos de un mes una modificación, porque lastimosamente al vetarnos esa ley, el Ejecutivo, ¿verdad? No podemos presentar la misma ley, tenemos que hacer otro tipo de ley y otro tipo de modificación, y en eso estábamos trabajando con la Senat y con el Ministerio Público. Y es lamentable, y en serio te juro que lamento desde el fondo de mi corazón, porque sabes que ahora nos están queriendo poner en el medio de una batalla enorme entre poderes en los que nosotros como Maupo Cultiva no tenemos ni arte ni parte. Nosotros somos los más víctimas entre las víctimas de victimizadas a la N potencia. Y ahora pasó esto con Granja Madre, pero nosotras, como te digo, no tenemos información exacta de cuál fue el problema real con Granja Madre. Nosotras justamente terminamos nuestra cosecha con Granja Madre y hemos hecho el agradecimiento correspondiente, y ahí nos hemos despedido de Granja Madre con todo el agradecimiento correspondiente, porque no vamos a ser sucios e hipócritas y decir que Juan Carlos Cabezón no nos ayudó, porque sí nos ayudó. A mí en forma personal me ayudó, pero a mí también en forma personal y como grupo nos han ayudado los miembros del Ministerio Público. Entonces, realmente seamos sinceros, pero así en serio, así 100% sinceros. Yo no le voy a dar la espalda y yo no voy a mentir por nadie, ni le voy a dar la espalda a nadie que me haya ayudado. Juan Carlos Cabezón me ayudó, sí me ayudó. El Ministerio Público me ayudó, sí también me ayudó. Entonces, ¿En qué ¿quién es ayuda el el Ministerio enemigo? Público? El Ministerio Público nos ha ayudado muchísimo, porque ha atajado básicamente, y te voy a decir atajado no en un sentido ilegal e ilegítimo, sino que ellos han recibido denuncias falsas, obviamente, contra Mamá Cultiva, porque grupos de, bueno, no sé qué palabra utilizar para grupos que fueron arrestados o grupos que fueron agarrados vendiendo ilícitamente cannabis a 180.000 gramos, diciendo que nosotras, Mamá Cultiva o el observatorio, también vendemos aceite. Entonces, por eso les digo, no polaricemos. Nosotras no somos ni lo uno ni lo otro, ni la mafia del narcotráfico, ni la mafia de la farmacia, ni nada. Lisset, Nosotros estamos luchando y trabajando encima con miedo contra grupos de mucho poder, grupos de poderes así inmensos. Y entre esos grupos de poderes nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, incluso, como te digo, con ayuda de las autoridades, que también tratan de hacer lo mejor que pueden dentro de la legislación que se puede, ¿verdad? que en este momento no es que nos ampara, que nos castiga, ¿verdad? Lisset, un frasco de aceite en una farmacia, qué costo tiene? Y bueno, depende de la procedencia. Tenés desde 3.800.000, 2.500.000, 2 millones, el que es solo CBD, que a nosotras, bueno, no voy a decir nada, bueno, solo CBD sería 400.000 guaraníes. Y sin embargo, nosotras estamos demostrando y haciendo dentro de los propios grupos que tenemos de Mamá Cultiva, que podemos hacer eso en menos de 100.000 guaraníes.
Y que dura poco tiempo, o sea, un frasco de... No, el frasco de CBD solo te puede durar 4 días a una semana. Poquísimo. Es imposible, No. es imposible. No hay manera que una persona no es lo de recursos medios ni de... No, una persona de recursos altos también le va a costar. Es imposible. No podemos con eso. No podemos. Imposible. Bueno, ¿ahora qué esperan de parte del gobierno con todo esto? Realmente ahora esperamos que el Ejecutivo nos ayude. Que el Ejecutivo nos ayude. A eso vamos. Porque el poder legislativo, la Cámara de Senadores se ha pronunciado muchas veces ya a favor de este proyecto de ley. La propia Fiscalía, el propio Ministerio Público está para apoyarnos, la propia Senat está para apoyarnos, la propia Senat está para apoyarnos, porque es algo totalmente traído de los pelos, una ley como la 1340 en el año 2021. Y bueno, vamos. Y ahora justamente a ver estamos cómo en surge eso, estamos esperando y yo estoy esperando realmente noticias de Juan Carlos Cabezudo, pero sin demonizar a nadie. Juan Carlos Cabezudo nos ha ayudado, el Ministerio Público también nos ha ayudado. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es la ley. Cambiemos la ley, señores. Es lo único que realmente puede hacer una diferencia real, cambiar la ley. Porque mientras esa ley esté vigente, lo único que va a seguir fomentando es la corrupción, la coima y el apriete. Así de simple. Perfecto. Muchísimas gracias, Lisette, por este contacto. Muy amable. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.